Entonces, bueno, bienvenidos a este curso de apologética cristiana, que como ustedes saben, la apologética es una rama de la teología que se enfoca en estudiar los argumentos en defensa racional y sistemática de la fe cristiana. Y la idea es hacer frente a cuestionamientos, críticas y desafíos provenientes tanto dentro como fuera de la comunidad. A veces hablamos con gente que no conoce al Señor o que no simpatiza con la fe y necesitamos tener respuestas coherentes y fundamentales, basadas no solamente en la escritura, sino también en la tradición, en la razón y en la experiencia, porque la fe cristiana no nada más es unidimensional, sino que es multidimensional, y la apologética también es pluridimensional y involucra pues desde la escritura hasta la ciencia. Así es. Entonces contamos con el conocimiento, la experiencia, la inteligencia y la simpatía, desde luego, de Guillermo Peña, que es el que nos va a dar el curso, y estoy muy entusiasmado con esta oportunidad. Desde luego, la idea, Mario y Guillermo, es que tengamos un diálogo también, que podamos pensar y razonar las cosas que vamos estudiando y que vamos compartiendo. Y entonces, si quieres tú dar unas palabras, Guillermo. Sí, claro, pues buenas noches ahí, disculpen la tardanza, andaba aquí llegando. Um, sí, la verdad es que la apologética es una parte interesante y es, bueno, yo digo que es poca conocida en las iglesias, por desgracia, aunque hay muchos autores, ¿verdad? Que se venden muchos libros sobre apologética, ¿verdad? Y se distribuye mucho material. Pero yo siento que en las iglesias esta herramienta, todo el material que hay, las herramientas que hay, pues no han sido aprovechados, ¿verdad? Entonces, ah, precisamente parte de mi idea y del propósito de esto es que pues el EASIM lo aproveche y que nosotros mismos nos eduquemos, ¿verdad? Y que estemos trabajando en recuperar material para generar nosotros, pues, más allá de nuestras reuniones internas como esta, nos organizaremos para, pues, generar un video en YouTube o no sé, un archivo de audio, ¿verdad? Algo periódico que periódicamente estemos lanzando en las redes sociales y que estemos difundiendo pues, la defensa de nuestra fe en distintas áreas. Ahora, la apologética es también una herramienta para el evangelismo, ¿verdad? De hecho, no sé si fue este, algún actor cristiano que ahorita se me escapa su nombre, dijo que se llamaba preevangelismo, ¿verdad? Porque se le dice a la gente, ¿verdad? Cuáles son las causas para, por ejemplo, para creer en la existencia de Dios, por qué son válidas las escrituras, ¿verdad? También algo para lo que nos puede servir es para no intimidarnos, ¿verdad? Porque vivimos en un momento donde culturalmente los cristianos, pues pareciéramos que tenemos una creencia irracional, ¿verdad? Y la idea es precisamente demostrar a la gente que el cristianismo es perfectamente racional, ¿verdad? Y que no solo no está opuesto a la ciencia, sino que la ciencia ha confirmado muchas de los postulados del cristianismo y de la Biblia en general, ¿verdad? Ahora, la Biblia no es ciencia y la ciencia no es teología, ¿verdad? No hay que confundirnos, ¿verdad? Son cosas distintas, pero bueno. Entonces, la idea era ir viendo una serie de temas y como tenemos tiempo corto, vamos a empezar. Hoy les quiero, si quieren, comparto pantalla y vamos a ver el material de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Ahora, es- este material que les voy a compartir es gran parte de él, y yo tengo mis notas, ¿verdad? Las saqué de otro curso que estoy llevando yo de apologética remotamente con una universidad americana. Pero Sí, yo quería agregar que, bueno, hay famosos apologetas y vamos a estar hablando de varios de ellos. Está desde luego William Lane Craig, que, bueno, como ustedes saben, es muy conocido sobre todo porque tiene varios diálogos en YouTube con diferentes filósofos y le da por hacer debates, tiene muchos debates en las universidades. Y también tenemos a
Ravi Zacharias, que murió en el 2020, pero que tenía su famoso, fundó su Ravi Zacharias International Ministries y tiene muchísimo material. Elisita trabaja para actualmente para lo que quedó de su fundación. Desde luego él tuvo problemas personales, pero lo intelectual que dejó pues, sigue siendo válido. Está Lee Strobel. Desde luego que ustedes han leído sus libros, el The Case for Christ, el caso de Cristo y el caso por la fe, y tiene varios libros muy interesantes. Está desde luego Alistair McGrath, que es también muy conocido y aborda pues temas relacionados con la fe y la ciencia, que es lo que tú decías. También está desde luego John Lennox, que es matemático y filósofo de la ciencia, que ha tenido debates con Richard Dawkins, con Richard Hitchens y con otros. Luego, desde luego, Nancy Pearcey, autora de Total Truth y Love Thy Body, que también es muy bueno. Y también tenemos desde luego a Josh McDowell, que, bueno, recordarán el famoso libro que es autor de Evidencia que exige un veredicto, que Exacto. es muy bueno. Y Campus Crusade for Christ también va. exacto. Y tenemos también a Warner Wallace, que escribió libros como Cold Case for Christianity y demás. Entonces, bueno, Oye, bueno, pues voy a empezar a mostrar material y voy a empezar a leer y vamos a ir discutiendo. O sea, ¿cómo va a ir funcionando esto? Vamos a ir poniendo una serie de documentos donde vienen toda la discusión y el material y luego les vamos a ir dando forma juntos. Y si quieren, ya después podemos planear una sesión que se grabe, ¿verdad? bueno, esta la estamos grabando y la idea es de que va a tener acceso a la iglesia a esto. Perfecto. Después podemos editar esto también, ¿no? Se puede editar. Muy bien. Entonces, imagínense que estamos ya en el curso de apologética y estamos siendo vistos por todos. Perfecto, pues entonces está quedando para la posteridad. Perfecto, bueno, pues, finalmente producimos algo para el Señor, para la prosperidad, ¿verdad? Digo, al menos yo, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bendición. Entonces vamos a empezar a trabajar con el tema de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y lo que se viene aquí es una charla que dio un filósofo y teólogo norteamericano que es también profesor de la Universidad de Biola, que para mí, pues, el Seminario Talbot de la Universidad de Biola son de los mejores que hay, ¿verdad? No, pues obviamente no he tenido la oportunidad de estudiar ahí por muchas razones. Bueno, al menos estoy usando sus materiales remotamente y estoy haciéndolo remotamente, pero bueno, sí, la verdad son gente pues de primer nivel, ¿verdad? Ahora, entonces, una de las primeras cosas con las que uno se enfrenta cuando uno está tratando de exponer, ¿verdad?, ante una audiencia el Evangelio es poner de manera racional las razones para creer en la existencia de Dios, ¿verdad? Y con esto estamos hablando con gente que no son cristianos, ¿verdad? Y básicamente hay dos tipos digamos, de personas. Hay personas que tienen cierta curiosidad y que dicen, bueno, pues yo no creo en Dios porque no me han dado las razones suficientes o no me han dado un argumento coherente para hacerlo. Y hay otros que ya tienen una serie de prejuicios, ¿verdad? Y que dicen, no, pues es que realmente esos cristianos y sus iglesias lo único que quieren es dinero, ¿verdad? O mira, vamos a acabar como pues como los de la iglesia de Waco, Texas, o Beto Saber, ¿no? Tienen ideas ya muy predefinidas o prejuicios, ¿verdad? Esos son los prejuicios acerca del cristianismo y bueno, con ese segundo tipo de personas sería más difícil convencerlos, pero con el primer tipo de personas es importante tener los argumentos y el conocimiento suficiente, ¿verdad?, para interesarlos y llevarlos a los pies del Señor, ¿verdad? También esto no es simplemente para hablar a los no creyentes, también la apologética sirve para fundamentar nuestra fe, ¿verdad? Algunos de nosotros, como todos, y yo digo que es válido, y no solo es válido, a ver aquí, no sé, Jorge, cómo puede complementar, no solo es válido, sino es sano, ¿verdad? Que
haya dudas. Este, entonces, ah, entonces, Sí, a ese respecto me acuerdo de una máxima que hace poquito escuché que decía ¿dónde la escuché? La escuché en un video de Jordan Peterson que decía, no conozco ningún ateo que nunca haya creído, ujú, no existe ninguna persona que nunca haya creído, y también no existe ningún creyente que nunca haya dudado, ¿no? Entonces así es es. natural y es normal. Este, sí, entonces nosotros podemos en cualquier momento de nuestro caminar con el Señor tener dudas, ¿verdad? Claro que a nosotros, pues en público no nos gusta aceptarlo, pues cómo decir delante de la iglesia que yo tengo dudas, pues el hermano que ora con tanta fe y que estuvo al frente de la campaña de evangelismo, ¿cómo es posible que tenga dudas, no? Entonces, ah, entonces, pues, pero es necesario que esas dudas pues sean resueltas este, este, de manera satisfactoria o que por lo menos nos lleven a acercarnos más a Dios y a entender más su palabra, ¿verdad? Entonces, otro punto también muy importante es presentarnos ante la gente como personas racionales, ¿sí? Porque últimamente, ¿verdad? Los medios, muchos de estos filósofos, biólogos, teólogos, de algunos de los que mencionó eh, Jorge, como Christian Hitchens, como Richard Dawkins, se han dedicado a, pues, a propagar o a diseminar una imagen, a promover, más bien es la palabra correcta, una imagen negativa del cristianismo y los cristianos, ¿verdad? Y nos ponen como personas no solo irracionales, sino con una irracionalidad que es peligrosa para la civilización, ¿no? Entonces, todas estas son exageraciones, ¿verdad? Y son ataques que ya sabemos que tienen un trasfondo espiritual, porque son, como dice la palabra, son fortalezas que se van armando en las mentes de las personas, entonces tenemos que estar preparadas para derribarlas. Y el primer punto es decir, el cristianismo es racional y ser cristiano es perfectamente racional. Y no solo decirlo, sino fundamentarlo. Ahí te va por qué, va. Ahí te van los fundamentos y ahí te va el material si estás interesado, ¿va? Y etcétera, ¿no? Ahora, otro punto aquí muy importante es también que estos conceptos nos apoderemos de ellos, apoderarse que es, bueno, pues que nos ministren primero a nosotros para luego prepararnos para ministrar a otros, ¿verdad? No nada más al decir, ah, no, sí, mira, es que de acuerdo a la teoría de la relatividad y el Big Bang, el universo tuvo un inicio y lo creó Dios y tal, tal. No, 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 espérate, está bien, sí, pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Entonces, el que vivamos en un universo moral, en un universo creado, tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y si nosotros creemos todo eso, ¿verdad? Tenemos que investigar y trabajar más en eso y orar y estar preparados para exponérselo a los demás, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esas serían las razones. Ahora, si vamos a entrar con la gente, tengo que empezar. La palabra dice, ¿verdad? De que el apóstol Pablo dice que debemos de estar preparados, ¿verdad? Para dar razones de por qué somos cristianos, ¿verdad? O sea, mucha gente nos puede cuestionar y también es algo absolutamente sano, ¿verdad? De que nos digan, oye, ¿tú por qué crees en Dios, ¿verdad? Este, ¿por qué, por qué piensas de que Dios existe o por qué tienes tanta pasión en propagar todo ese mensaje del Evangelio, cuando pues la verdad no sé, se nos hace algo pasado de moda o irracional, etcétera, etcétera. Entonces debemos estar preparados para argumentar a favor de la existencia de Dios. Y un primer punto es, por ejemplo, la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Bueno, eh, ahorita vamos a ver lo que son juicios a priori y a posteriori, pero de la información que nos viene de la naturaleza, ¿verdad? De solo observar la naturaleza, pues podemos observar que tienen patrones, que hay un diseño, ¿verdad? De hecho, precisamente personas como John Lennox, que es un matemático de primer nivel, ¿verdad? Un doctor, creo que tiene 3 doctorados, o sea, sería una persona muy difícil decirle a alguien como John Lennox que es ignorante, ¿verdad? Este, y, y,
y él mismo dice que cuando él estaba estudiando matemáticas, y bueno, él creció en un lugar cristiano, ¿verdad? Pero él se dio cuenta que pues las matemáticas existen también porque Dios existe. O sea, el mundo, pues las matemáticas es la ciencia de los patrones, ¿verdad? Por ejemplo, la aritmética es patrones de contar, la lógica son patrones de razonamiento, ¿verdad? Que se expresan de manera simbólica. Entonces, que el mundo, que podamos percibir patrones y que inclusive, por ejemplo, podamos hacer cálculos en una computadora y con eso podamos mandar un cohete al espacio, o sea, que estén de acuerdo en la realidad, significa que hay un creador, o sea, que el mundo tiene coherencia, ¿verdad? Tiene un diseño, tiene muchos atributos que nos hablan de un creador. Esa es la teología natural, ¿verdad? Este, Sí, y nada más para anotar, precisamente, era John Lennox hablando con Jordan Peterson, que acaban de Ujú. tener una conversación, la acaban de sacar hace poquito, hace 3 meses. Y precisamente lo que decía John Lennox es que hablaba de la inteligibilidad de el mundo. Habla de que el mundo es inteligible Sí, y eso es prueba de Dios, porque decía, si tú estudias, como dice Dawkins, un elemento de un sistema biológico, por ejemplo, tú digamos que ves un animal terrestre, tú puedes desde ese animal terrestre inferir cuál es la gravedad o el coeficiente de gravedad del planeta, cuáles son las cosas que comió, que come ese y organismo, en ¿no? qué Porque medio se mueve, en ¿verdad? qué medio se mueve, pero lo interesante que dice es que si tú, por ejemplo, descubres un animal en Marte, ¿no? Pues entonces nosotros de ese animal en Marte podemos inferir la naturaleza del planeta por el animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el animal está diseñado para sobrevivir el planeta. Y dice, bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra mente está diseñada para entender el mundo. Pero entonces nosotros podemos inferir que el mundo es inteligible porque nosotros somos inteligentes y entonces nosotros estamos diseñados para o sea, dentro de un universo que fue diseñado para nosotros que somos inteligibles por un ser inteligible, ¿no? Y no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, por ahí va el Sí, argumento, es un poquito complicado. sí, eso está relacionado y viene también aquí después, si quieren, les paso esta versión del documento con mis notas del el argumento Kalam acerca del origen del universo. Eso está precisamente relacionado con eso, ¿verdad? Y precisamente nos llega al siguiente punto, ¿verdad? El monoteísmo ético, ¿qué es el monoteísmo ético? Pues es precisamente creer en la existencia de un solo Dios, esto es muy importante, uno solo, y la teología natural, o sea, el observar también lo que dijo ahorita Jorge, el entender que el universo tiene un diseño, el entender que el universo tiene un propósito, ¿verdad? Y que un diseño implica un diseñador, ¿verdad? Que una creación implica un creador, ¿verdad? Entonces nos llevó al monoteísmo ético, ¿verdad? La revelación de Dios en el universo, en la teología natural, nos puede llevar al monoteísmo ético, ¿verdad? Y justifica la creencia de que Dios es personal y bueno. ¿Por qué que Dios es personal y bueno? Bueno, porque si tenemos un diseño, si hay un diseño en el universo y, y hay una intención en ese diseño, o sea, sirve para un propósito, entonces estamos hablando de una persona, ¿verdad? O sea, estamos hablando, y una persona, mucha gente cuando dicen una persona se imaginan que Dios es como no exactamente como nosotros, ¿verdad? Y que está sentado detrás de una megacomputadora dirigiendo todo. No, no nos estamos refiriendo a eso. O sea, Dios es una persona, pero no necesariamente o no tiene una constitución física como nosotros. La puede tener y de hecho la asumió, ¿verdad? Cuando se encarnó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este, pero el Dios Padre no funciona así. El Señor Jesucristo sí tiene una constitución física y está ahorita reinando, ¿verdad? Y tiene una apariencia como la nuestra, ¿verdad?
pero este, Dios es una persona porque tiene intenciones y podemos ver sus intenciones en el resultado de su creación, ¿sí? Y podemos ver que es bueno, ¿verdad? Podemos ver que la creación es buena, ¿sí? Podemos ver que los propósitos de Dios son buenos y no necesitamos, pues, leer la Biblia o ser expertos en teología o un curso muy profundo acerca de X o Y, Z religión para entender eso, ¿verdad? De que estamos delante de un solo Dios personal y de un Dios bueno. Ahora, obviamente, pues las religiones del mundo han tomado muchos caminos, ¿verdad? Los que no se han sujetado a la revelación del Señor a través de su palabra o de la Biblia, como nosotros la conocemos, por ejemplo, vamos a poner el caso de los hindúes, ¿verdad? Los hindúes, ellos no ven la realidad como nosotros la vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el hinduismo, ¿verdad? Sino ellos piensan que la realidad es una ilusión, ¿verdad? Y que hay una multitud de niveles de esa ilusión y una multitud de dioses y bueno. Pero la verdad, cuando ya, digamos, pensamos sistemáticamente acerca de la realidad, vemos que la evidencia, o sea, la realidad misma, la experiencia que tenemos con la realidad, no soporta ese tipo de pensamiento. Dado esto, nosotros podríamos elegir entre una serie de enfoques o religiones, ¿verdad? Para decir, bueno, nos pueden decir una de las principales preguntas cuando estamos argumentando a favor de la existencia de Dios, dice, es que pueden existir muchos dioses, dice, y yo puedo elegir, ¿verdad? ¿Qué Dios en qué Dios decido creer, ¿verdad? Este, y podemos formular criterios para elegir esas religiones basados en lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿verdad? Ahora, la verdad, ese enfoque, aparte de que no es consistente y es pues hasta una blasfemia, tiene que ver, hay una palabra que usan los gringos que se llama Smorgasbord, no sé cómo se pronuncia eso, es alemana creo, y significa como que es un tablero, ¿verdad? De muchas opciones, ¿sí? O muchas herramientas, ¿verdad? Y ahí elegimos la que nos convenga. Y generalmente, si se fijan sobre todo en las religiones, en la cultura y religiones New Age, pues se da esto, ¿no? Que la gente empieza a crear sus propios dioses y sus propias religiones según su conveniencia, ¿verdad? Y bueno, una cultura muy rica en ese tipo de fenómenos, aparte de la India, ¿verdad? Digo, que es muy conocida a nosotros porque pues, son nuestros vecinos por ejemplo, allá viven muchos de ustedes en los Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos se han dado muchas religiones así extrañas, ¿verdad? Que de repente uno dice, bueno, pues están los raelianos, ¿verdad? Esos que creían en los ovnis y en los extraterrestres, no sé qué tantas cosas. Y bueno, eran precisamente religiones basadas en la divagación de la mente humana, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamientos no nos interesa, porque generalmente el hombre elige una imagen de Dios que coincida, ¿verdad?, con sus deseos, sus esperanzas y sus miedos, ¿verdad? Entonces, si el hombre no está consciente de que no acepta que es una criatura caída, que está en una emergencia moral, o sea, que está perdido, ¿verdad? Y que está sujeto a juicio del creador del universo, pues entonces no puede, él no tiene la opción de elegir a Dios, ¿verdad? Sino más bien de someterse a Dios. Ahora, otra de las cuestiones que van a suceder durante este tipo de discusiones es, ¿todas las religiones son verdaderas? Porque nos van a decir, bueno, es que tú hablas acerca de tu Dios, acerca de la Biblia, acerca del Dios de Abraham, de Jesucristo, de su ministerio en la tierra, de su resurrección y todo eso, y suena muy bien, pero pues ¿qué tal los islámicos? Los islámicos también son furiosos, ¿eh? Y ellos predican y ellos tienen sus métodos de evangelismo, ¿eh? Y bueno, también están los budistas, y entonces, ¿cuál Dios es el verdadero, ¿verdad? Entonces, hoy en día en la cultura popular está muy de moda el decir, bueno, es que a lo mejor todos son verdaderos, ¿verdad? Y por ahí sacan una historia que viene de la India, ¿verdad? Acerca de un elefante, ¿verdad? De que estaban algunos dicen que algunos lo ponen en un cuarto oscuro, algunos lo ponen a un niño en la selva,
y que empieza a tocar las distintas partes del elefante o varias personas tocando el elefante y unos dicen, ah, pues es una víbora porque es como la trompa, ¿verdad? Por la trompa, ¿verdad? Y otros dicen, no, pues es como una torre, ¿no? Porque le tocan un pie y todo ese tipo de cuestiones. Y la verdad, todo eso nos lleva, el punto esencial ahí es que eh, la verdad es un asunto exclusivo, ¿verdad? O sea, para que la verdad sea coherente, no puede haber dos cosas que sean verdad al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es como, si lo llevamos a las leyes de la física en nuestra vida diaria, ustedes cuando van a cruzar la calle, si viene un carro, ustedes no dicen, ay, no, pues a lo mejor en un mundo alternativo no viene y en este sí viene, ¿verdad? A lo mejor está, pero en realidad no está o es una ilusión. Pues si meten el pie ahí, el carro se los va a llevar, ¿verdad? Y van a terminar en el hospital o en el panteón, ¿verdad? Entonces, entonces ahí hay un punto muy importante de entender que no todo puede ser cierto y no podemos construir una imagen objetiva y realista del mundo usando ese tipo de razonamientos, ¿verdad? De que todo puede ser cierto a la misma vez o que todas las religiones pueden ser ciertas a la misma vez, ¿verdad? O, o bien el Señor Jesús vino a darnos un mensaje que era incorrecto, o bien Él es el Hijo de Dios y Él es el Rey del universo y es precisamente de lo que queremos convencer a la gente, ¿verdad? A través de este tipo de encuentros. No sé si hasta aquí tengan dudas, comentarios. Sí, lo que tú dices es muy importante porque el hecho de convencer a la gente que existe un Dios no quiere decir que ya van a ser salvos, ya van a ser cristianos y ya van a Exacto. pasar de muerte a vida, ¿verdad? Ese es, yo lo veo como un espectrum, ¿no? De las creencias, donde tú tienes a una persona que conoce al Señor, que sabe quién es el Señor, que tiene una relación con Dios, intensa y que escucha la voz de Dios y que tiene un diálogo intenso con Dios, ¿verdad? Y una persona, un verdadero creyente, digamos, ¿no? Hasta el que dice que está en contra de que tú creas en Dios, ¿verdad? El ateo. Ujú. Y hay todo un espectrum y eso por una parte es como que una dimensión. Y la otra dimensión es que dentro de los creyentes hay, digamos que también dentro de cada uno de esos, de ese espectro, también en lo vertical hay gente que, bueno, que sí, yo creo en Dios, pero yo creo en el Dios del Corán, o yo creo en el Dios nada más del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, pero no creo en Cristo, ¿no? Y como son los judíos. Y todas esas cosas son, ahora sí que para complicar más la situación, pero son importantes saber situarnos dónde estamos, con quién estamos hablando, porque la apologética se va a referir precisamente a con quién estamos hablando en ese momento, ¿verdad? Hay gente que pues no cree en Dios y además piensa que no debes tú de creer en Dios y además piensa que tú estás mal por creer en Dios y eres un ignorante por creer en Dios. Bueno, le vas a hablar de una cosa distinta al que ya cree en Dios, pero no Claro, lo conoce, que o sea, sabe que hay un Dios, teme a Dios, a lo mejor simpatiza con Dios, pero es musulmán. exacto. ¿No? O es como decíamos hace un momento que decía Mario, es que yo conozco gente que pues está enfocada en hablarle a los católicos. Pues sí, porque ese es a lo mejor con el que nos vamos a topar, ¿no? Que es importante lo que decía Mario, porque efectivamente, o sea, nuestra audiencia normalmente por el lugar donde vivimos y por donde nos movemos, pues vamos a encontrarnos más con ese tipo de personas, ¿no? Con gente que tiene una concepción del Dios católico, ¿no? Exacto. Y entonces vamos a tener que estar enfocados en cómo compartirles el Evangelio y cómo defender la Biblia para empezar, que es lo que yo hago, ¿no? Empezar por la Biblia. Pero nada más para reformar lo que tú decías, Guillermo, también nos da mucho gusto que esté aquí Joe. Hey, Joe. Es hermano Joe, ¿cómo está? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Y también algo, importante es que es, también, no es, cambiar, la religión, porque es, sí, 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 y a veces,
El catolicismo es eso. Es, no, pues es que nada más te lavaron el cerebro porque siempre fuiste católico y ahora cristiano, entonces cambiaste de religión. Y no es así, o sea, no cambiaste de religión, sino que conociste la verdad, o sea, lo, si cambiaste la religión de cristiano católico y viceversa, pues es un religioso, o sea, para ti y para él, se van a los dos al cielo, no porque yo soy el especial y yo soy el que te van a oír sino que Jesucristo lo dijo, o sea, en el Juan 3:16, el 17, este, este, Si no nacieras del agua y el que, de nuevo, del agua y del espíritu, claro, que es el punto, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que decíamos? O sea, puede ser, es en el espectro nuevamente, ¿no? A lo mejor tú crees en Dios, pero estás en el punto religioso y nosotros sabemos perfectamente bien que eso no tiene ningún valor, ¿no? Pero tenemos que saber efectivamente nuevamente identificar. Aquí el punto fundamental es identificar quién es nuestro interlocutor y de qué estamos defendiendo y qué estamos defendiendo, porque a lo mejor nos metemos en diálogos en una apologética de algo que nadie está discutiendo, ¿no? Exacto. Y la Sí, idea es estar muy consciente de cuál es realmente el meollo del asunto. Como decía ahorita Joe, a lo mejor la persona pues pasó de ser católico a ser evangélico, de ser evangélico a ser protestante o lo que sea, pero eso no quiere decir que conozca al Señor, o que el simple hecho de que seas evangélico no quiere decir que conozcas al Señor, ¿no? Y exactamente. entonces debemos de saber dónde está la persona, porque, o sea, lo que nos interesa es que las personas nazcan de nuevo. Muy bien. Sí, y aquí también algo importante para entender precisamente dónde está colocada una persona es discutir un poquito acerca de su cosmovisión, ¿verdad? La cosmovisión de la gente nos ayuda a entender a ellos dónde están, ¿verdad? O sea, ¿qué es la cosmovisión? Bueno, entender, responder a las preguntas esenciales pero trascendentes, ¿verdad? De ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay vida después de la muerte, ¿verdad? De cuál es el origen del universo y de todo el mundo material y perceptible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Su visión acerca del mundo sobrenatural, ¿verdad? Si creen en un mundo sobrenatural, porque hay gente que no cree, que dicen que es una locura, ¿no? Hay otros que tienen una bola de creencias extrañas, hay unos que inclusive son cristianos, pero dicen, ah, pero pues también están los druidas y también fui y me eché mi ayahuasca y vi cosas raras, ¿verdad? Y bueno, entonces, nos podemos encontrar con mucho tipo de personas, pero el chiste es que nosotros tengamos la capacidad o la idea precisamente de todos estos intercambios es darnos las herramientas para llevar a las personas, ¿verdad? A que hagan no solo una decisión por el Señor, sino que tengan un conocimiento, empiecen un conocimiento robusto, ¿verdad? Del Señor y su palabra, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos hablando que la imagen de Dios en la religión en cuestión debe hermanizar con lo que sabemos de Dios desde el primer paso, o sea, desde la revelación natural. Y ahí podemos ir a Romanos 1:20. No sé quién me ayuda a leer Romanos 1:20. O lo pongo aquí en la Lo podemos pantalla. poner aquí. También lo puedes poner aquí, sí. Ujú. Y de hecho ahí viene, en Romanos 1:20 viene una condenación, ¿verdad? A los teólogos naturales, ¿verdad? Déjenme, me voy a Romanos aquí rápido en Reina Valera. Ah, es que- Aquí lo tengo. ok. Tú lo tienes, hermano, ok. Sí, si quieres nos lees, brother. Sí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es, entonces, y más adelante, pues él reprende, ¿verdad? Porque dice, pues, el hombre percibiendo estas cosas no le dio gloria a Dios, ¿verdad? Entonces,
tenemos la revelación natural de la que habla el apóstol Pablo en Romanos 1:20, lo que acaba de leer Jorge, pero aún eso, ¿verdad? No es suficiente para convencer a la gente, ¿verdad? La gente como que o no entiende, o cuando llega a entender y uno lo pone de manifiesto, decir, pues mira, pues nomás ve el milagro que es la vida, ¿verdad? Y uno dice, pues hay mucha gente que dirá, pues qué, no tiene nada extraordinario, ¿verdad? Pues todos los días son iguales a los otros, ¿verdad? Y todos nos vamos a morir, nos vamos a ir al hoyo, pues etcétera, etcétera. Pueden pasar con ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a argumentar acerca de lo extraordinario que es la vida y lo complejo que es la creación y precisamente lo que nos apunta al Señor, ¿verdad? Este, ahora, la religión debe cuando ya estamos hablando ya entramos acerca de la argumentación sobre un Dios personal, sobre un creador personal y un Dios moral, y un universo moral. Un universo moral significa que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones, ¿sí? Y que no solo estamos flotando en el espacio como una masa enorme de tierra y de otros elementos físicos, y que lo que pase aquí realmente es algo neutral a un universo con miles de millones y billones y billones de planetas y estrellas. No, lo que significa, lo que nos habla un universo moral es que hay un Dios moral y las acciones de los seres, de sus criaturas, como nosotros, ¿verdad? Que tienen capacidad moral, pues van a ser juzgadas, ¿verdad? Entonces, esto nos habla acerca de dos cosas, ¿verdad? Pues de que nuestra libertad no, la tenemos, o el mundo no conceptualiza adecuadamente la libertad, y de que el universo es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Pues que, y aquí lo pongo en las notas, ¿verdad? Que va más allá de lo meramente material o de lo que se puede observar, ¿verdad? De lo que es, entonces, un Dios sobrenatural, un Dios moral, también implica que nosotros somos criaturas que nos movemos en un universo moral que también tiene un lado sobrenatural y trascendente. Ahora, un gran problema de la religión, bueno, un gran problema que hay en las personas que debe de abordar el cristianismo, y es precisamente a donde llevan muchas discusiones, o al menos a mí me han llevado muchas discusiones, sobre todo cuando vivía en Canadá, pues teníamos un ministerio de apologética y íbamos, pues nunca nos dejaron entrar a la Universidad de Windsor, pero sí fuimos a varias high school y preparatorias y todo eso, ¿verdad? Sobre todo las católicas, pero Canadá es otro país, tienen otro tipo de visión, ¿verdad? Son más, en muchas cosas son más, um, le dan bienvenida al Evangelio, pero en otras para nada. Entonces, hablábamos de lo que se hablaba acerca de la condición humana, son los tres tipos de alienación, ¿verdad? ¿Qué es alienación? Pues es que el hombre se hace ajeno a algo, ¿verdad? O se enajena, ¿verdad? También es, yo creo que una palabra más adecuada en el español. Este, entonces, ah, la revelación de Jesucristo a través de las Escrituras y el testimonio de su ministerio en los Evangelios son los que dan una respuesta completa a este dilema. ¿Qué es este dilema? Cuando lo comparamos con otras religiones, ¿verdad? Primero es la experiencia humana de que estamos separados de Dios, ¿verdad? O sea, precisamente estamos discutiendo y convenciendo a la gente que Dios existe porque el hombre por naturaleza está separado de Dios, ¿verdad? Entonces, y si queremos entender por qué, pues tenemos que ir al Génesis, ¿verdad? Y empezar a leerlo con cuidado, ¿verdad? Y ahí viene la historia de por qué estamos separados de Dios. O sea, a diferencia de lo que dicen otras religiones, ¿verdad? El hombre no está capacitado de manera natural para percibir a Dios y para entender las cosas de Dios, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que también, precisamente hablando de esto, es que antes de, por ejemplo, de tener estas pláticas o estas exposiciones, es también orar y pedir la agencia del Espíritu Santo. Es muy importante porque es el que prepara los corazones, ¿verdad? Más allá de nuestro conocimiento y nuestros libros y nuestra argumentación, que debemos de estar preparados, ¿verdad? Pero sin el apoyo del Espíritu Santo estamos pues, realmente en un problema. Entonces, la alienación se refiere a estar alejados o ser ajenos a Dios, a otras personas y a nosotros mismos. Fíjate, qué tremendo, ¿verdad? Este,
O sea, el hombre también de repente nos sentimos solos, ¿verdad? Y sentimos que, pues ahora sí que como dicen las canciones, la vida no vale nada, ¿verdad? O no podemos, y bueno, pues aquí tenemos Jorge, Lisbeth, tenemos muchos psicólogos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues es un tema que pueden ellos elaborar mucho mejor que yo, de qué es sentirse enajenado, ¿verdad? De otras personas y de sí mismo, ¿verdad? Y hay personas que pues, sabemos que tienen inclusive padecimientos mentales muy fuertes, ¿verdad? Y como la esquizofrenia ¿verdad? Y personalidades múltiples y son ya un tipo de enajenación extrema, ¿verdad? Ahora, aquí puse yo la nota, en este documento mis notas están en itálicas y después se los voy a pasar, si les interesa. Los sacrificios fueron un intento de una solución, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A ese sentimiento del hombre de sentir que había un ser trascendente, al ver la teología natural, al ver la revelación de Dios en la naturaleza, al ver la complejidad y la magnificencia del mundo, ¿verdad? Entonces el hombre sentía que había algo más o alguien más y al ver pues, los fenómenos naturales como pues las inundaciones, los truenos, también experimentar la muerte, etcétera, etcétera. El hombre dice, bueno, debe de haber un Dios, debe de haber algo, ¿verdad? Y yo tengo que estar en paz con ese algo, con ese alguien, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces voy a sacrificar algo, voy a matar un animal y lo voy a ofrecer a ese alguien o a ese algo. Digamos que es una especie de religión primitiva, ¿verdad? Bueno, y la religión primitiva, lo que es interesante es que la religión, en términos generales, la religión es el intento del hombre por llegar a Dios o por instrumentalizar a Dios, por instrumentalizar a los dioses. Todas las religiones tienen en común un hecho, porque es la diferencia entre una religión y una relación personal con un Dios vivo de la que hablaba Joe, que es la que nos interesa, ¿verdad? Esa es una distinción importante, religión y relación personal con un Dios vivo. Todas las religiones, hay 2000 religiones oficiales en el mundo, y todas las religiones tienen un punto en común que es el hombre, es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios o por llegar a ser Dios o por controlar a Dios. Es decir, el hombre de Dios es el intento de Dios, del hombre por llegar al cielo, como se expone en la historia de la Torre de Babel. Es la idea de crear una torre para nosotros instrumentalizar a Dios o a los dioses. Esa es una estrategia de control de la naturaleza y de la realidad que empezó desde el principio. ¿Cómo voy a controlar lo que necesito? Bueno, pues controlando a otros. ¿Y cómo voy a controlar a otros? Controlando la idea de Dios. Entonces yo soy el chamán, el sacerdote o sacerdito, como ustedes prefieran. Y yo voy a controlar a Dios, yo voy a convencer a Dios de que te bendiga. Tú te reportas conmigo, que soy el brujo, el chamán, el sacerdito, y yo voy a decirle a Dios que te bendiga, ¿no? Esa es la idea de la religión. Y todas las religiones tienen eso en común. ¿Cómo distingues una religión? Bueno, pues siempre está basada en la acción del hombre, en yo voy a usar una escalera grande y otra chiquita y allá arriba, o sea, como la bamba, y allá arriba, o sea, yo utilizo una escalera y otra chiquita para llegar al cielo, ¿verdad? Mediante mi quehacer, mediante mi acción, mediante mis buenas Como la obras. Torre de Babel también, ¿no? Exacto, mediante mis construcciones intelectuales, morales, humanas, como si mis obras pudieran acercarme a Dios o al cielo. Y esta idea es muy importante entenderla porque es fundamental para entender la diferencia entre una relación personal con Dios vivo y la religión. Una persona que fundamenta su creencia en Dios en su propia capacidad moral, en su propia capacidad de hacer para llegar a Dios, ser digno de Dios, ser digno de acercarse a Dios por medio de su actuación moral, es una persona religiosa. Exacto. Sí, o sea, Nosotros no podemos acercarnos a Dios por lo que nosotros hacemos. Es Dios exactamente. acercándose a nosotros por medio de Cristo Jesús
Y es Cristo Jesús el único camino, la verdad y la vida que nos lleva a una relación personal con un Dios vivo. Y esto es una decisión muy importante que hay que tener y tenerlo muy claro porque te va a evitar muchísimas confusiones en el futuro, esta simple distinción entre la religión o la religiosidad, el intento humano por alcanzar a Dios y Jesucristo, que es el intento de Dios por alcanzar al hombre. Que eso es lo importante. Dice el Señor, nadie sube al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Porque el intento de Dios por acercarse al mundo, por salvar al hombre, es Cristo y esa es la solución a los problemas del mundo, que es Cristo, ¿no? Amén, así es. Sí, muy buena exposición del hermano. En realidad, esos dos puntos son esenciales, ¿verdad? Es decir, mira, la religión se trata del hombre construir argumentos o sistemas para alcanzar o generar una imagen de Dios, y el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo bíblico, ¿verdad? Porque también hay mucho cristianismo. El cristianismo basado en la Biblia se trata precisamente de lo contrario, del hombre, de Dios, ¿verdad? Haciéndose hombre, ¿verdad? Y alcanzando a una humanidad que estaba imposibilitada de conocer a Dios. Ahora, también otro punto que hay que manejar a la hora de discutir pues, la existencia de Dios es precisamente el profundo sentimiento de vergüenza moral y culpa que hay en el hombre, ¿verdad? O sea, eso es también una parte de psicología, ¿verdad? Que la verdad yo no me siento muy capacitado para ahondar en eso. Y un hambre de sentido en la vida y en el más allá, ¿verdad? O sea, uh, aquí al final del documento puse algunas notas más de tipo teológico, no solo sino de lo que es trascendente contra contingente, ¿verdad? Entonces, todo esto del sentido de culpa y encontrarle sentido a la vida tiene que ver con los seres humanos por naturaleza necesitamos algo trascendente. ¿Qué es trascendente? Aquello que está más allá o por encima de los límites de la experiencia física o empírica, ¿verdad? Sí, a este sentido, ustedes recordaron un psicólogo, tú hablabas de psicólogos, un psicólogo de los años 80 muy famoso que se llama Eric Fromm, que vivió en México y escribió varios libros. Uno En de los Cuernavaca, libros que ¿verdad? él, así es, y uno de los libros que él escribió, en casi todos los libros habla de lo mismo, es monotemático en ese sentido. Habla de las necesidades humanas, de las necesidades básicas humanas. Habla de 5 necesidades básicas humanas, entre las cuales se encuentran una de las necesidades muy importantes, la necesidad de trascendencia. El hombre necesita trascender su propia muerte. El hombre tiene varias necesidades, uno de esos es el hombre sabe que va a morir. Todos aquí sabemos que nos vamos a morir porque nos damos cuenta de nuestra propia muerte. Y eso forma parte nuestra, de nuestra realidad psíquica. Nos vamos a morir y estamos conscientes de ello. Por tanto, necesitamos encontrar una forma de trascender nuestra realidad de mortales. Y una de las formas que el hombre ha encontrado es precisamente una forma, digamos, religiosa, pues, ¿no? Es nuevamente una construcción humana. Lo que dice Eric Fromm es que hay 2 maneras de trascender. Él habla de la creatividad y de la destructividad. Pero en realidad, podemos decir que sí, que la creatividad es una manera de trascender tu propia muerte en el sentido psicológico elemental. Y tú puedes crear, y al crear, si tú creas un ídolo, creas una estatua, creas una pintura, creas una obra literaria, creas una canción, creas una sinfonía. Tú trasciendes tu muerte porque tú piensas que en ese ídolo estás de alguna manera dejando tu ser. Y esta idea también tiene una idea, es una idea humanística, pero tiene un trasfondo religioso y podemos entender, basados en esta necesidad de trascendencia, los fenómenos religiosos y los fenómenos de tipo, digamos que artísticos, científicos, y nuevamente nos llevan a lo mismo. Es la creación del hombre por alcanzar a Dios, la Torre de Babel, la ciencia que es. Hay mucha gente que cree actualmente
en que la ciencia los va a ayudar a trascender. ¿Se acuerdan de Nacho Libre? La La película, sí. película. Sí. ¿Qué dice ¿cómo se llama? El esqueleto, el amigo del Nacho. Dice, no, yo creo en la ciencia. y hay muchos así como el esqueleto que creen en la ciencia, ¿no? Porque la ciencia también es una religión. Sí, se vuelve religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia, El en cierto cientismo sentido, le llaman algunos, ¿verdad? claro, porque la ciencia, el arte, la política, los negocios, el hacer dinero, todo eso son formas de trascender nuestra muerte, de ser una forma creativa, positiva, digo, ni hablar, de Sí, trascender nuestra propia muerte. Hay cosas peores que la religión, ¿eh? Eso también hay que entenderlo. sí, claro. Por ejemplo, hay gente que mata, que la mata de viejitas, pues se convierte, o el Dillinger, O la los de gente las masacres de Estados Unidos, como los de exacto, Columbine, ¿no? los de Columbine, todos ellos tratan de trascender su propia muerte, pero son de una manera destructiva. Y bueno, ya estamos a las 7 a punto, ya tengo que ir al siguiente estudio, pero lo podemos dejar aquí. Yo creo que es un buen tema para dejarle aquí, donde dejamos en este punto y lo podemos continuar la próxima semana porque está muy interesante, Memo. Y Sí, muchachos, no sé si quieran compartir algo antes de irnos. Voy a dar una vuelta. Lisbeth, ¿quieres compartir algo? sí, Eh, les voy a dar esta versión del documento con mis notas, y seguimos la semana que entra o cuando guste. Um, Seguimos la semana que entra a la misma hora y por el mismo canal. Voy a poner esta liga para que nos acompañen. Voy a parar el video. Ujú. Sí, voy a también a compartir una carpeta en mi Google Drive o en Microsoft, bueno, para ir poniendo material que nos va a servir para las discusiones y para ver si también generamos otro material nosotros mismos, ¿verdad? Exacto, sí, ya estoy generando algo similar. Muy bien, hermanos, pues que Dios los bendiga. ¿Por qué no Gracias a oramos para todos. despedirnos? Déjame nada más parar aquí la grabación. Ok.